Trajano, emperador de Roma. Capítulo 1. De la Bética a la corte de los Césares. A principios del siglo II después de Cristo, el Imperio Romano va a vivir los años de máximo esplendor. Este periodo arranca con el reinado del primer emperador nacido fuera de Italia, Marco Ulpio Trajano. Trajano, emperador de Roma, sigue a lo largo de 3 capítulos la trayectoria de este monarca emblemático, visitando los lugares donde más influyó su gobierno, desde su provincia natal en el sur de España hasta los confines orientales del imperio. Desde las lejanas fronteras del Rin y el Danubio hasta el corazón de Roma. Se pone así en pie la biografía del emperador que fue proclamado en vida Optimus Princeps, el mejor de los príncipes, y tras su muerte, elevado a la categoría de Dios. Teniendo en cuenta que fue el primer provincial en ocupar este cargo, cabe preguntarse cómo era aquel lugar que le vio nacer y qué permanece en él. Antes de la conquista romana, el vasto territorio que vertebraba el río Betis, que hoy llamamos Guadalquivir, estaba ocupado por los íberos. Desde unos fuertes poblados que coronaban los cerros, estos grupos hacían valer la condición guerrera de su linaje. Sin embargo, sus obras de arte revelan una civilización avanzada, conocedora de la tradición clásica y oriental, de su mitología y su estética. Entre el Guadiana y el Guadalquivir se extendía una tierra cuya fertilidad y riqueza habían alcanzado fama a lo largo del Mediterráneo: la Turdetania. Los turdetanos heredaron del legendario reino de Tartesos los primeros signos de escritura de la península ibérica, una depurada orfebrería y el arte de fundir metales. Las bondades de la Turdetania se habían alabado desde antiguo. Geógrafos de la época afirmaban que hasta entonces ni el oro, ni la plata, ni el cobre, ni el hierro se habían hallado en ninguna parte de la tierra tan abundantes y excelentes. Atraídos por esta prosperidad, los romanos consiguieron dominar el territorio, aplicando la fuerza y estableciendo alianzas pacíficas con las élites locales bajo el lema de Divide et impera. Un campamento militar fue el embrión de la primera fundación romana en la península ibérica. Su nombre, Itálica, recuerdo del origen italiano de sus habitantes. Su función, dar al ojo a los veteranos de guerra y asegurar el paso de los metales turdetanos por el Guadalquivir. Sinistra.
El poderoso ejército romano exigía una producción de metales cada vez mayor, y así el número de ciudades mineras aumentó. Con el tiempo, se estableció río arriba un centro especializado en la minería del hierro, cuya capital era la ciudad santuario de Muniwa. El hierro era el metal más abundante de las sierras turdetanas. A pocos kilómetros de distancia, en la actual provincia de Huelva, un río teñido de rojo advertía de su presencia. En torno al río Tinto se organizó en época romana un gran complejo minero que fue explotado a gran escala muchos siglos después, en la era industrial. Los ingleses que se establecieron aquí en el siglo XIX descubrieron casi un centenar de norias romanas que servían para achicar agua de las galerías donde trabajaban niños y esclavos. A pesar de su riqueza minera, no sería esta la única fuente de recursos que iba a aportar al recién creado Imperio Romano. Hispania se dividió en 3 provincias: Lusitania, Tarraconense y Bética, y cada una de ellas se especializó en una serie de productos que en muchas ocasiones siguen presentes en la economía actual. En Hispania se criaban excelentes razas de asnos y corría la leyenda de que a las yeguas hispanas las preñaba el viento Favonio, dando a luz a los potros más rápidos de la tierra. Aprovechando el paso migratorio del atún, decenas de pueblos del estrecho de Gibraltar se dedicaban a la pesca y a la fabricación de salazones en grandes piletas, como las de la ciudad de Bael o Claudia. Las conservas de atún eran el manjar más preciado, pero con las vísceras y pequeños peces fermentados se hacía una salsa llamada garum, que se usaba en pequeñas dosis para condimentar sopas y guisos. El otro producto emblemático de la Bética procedía, igual que hoy, de los campos de olivos. El aceite se envasaba en ánforas y viajaba desde el Guadalquivir hasta Roma. Una vez usadas, las ánforas se desechaban en la misma orilla del Tíber, y de esta forma, a lo largo de varios siglos, se fueron acumulando en una montaña conocida como el Monte Testacho, que alcanza los 50 metros de altura. La práctica totalidad del monte está compuesta de ánforas de la Bética. Augusto organizó un imperio en el que atribuyó a cada provincia un papel específico en relación a Roma y al ejército. La Bética fue la región productora y abastecedora de aceite a Roma y a todo el ejército situado en lo que hoy día es Inglaterra, Alemania y Suiza, y también se distribuyó por el resto del imperio nuestro aceite, llegando incluso hasta la India. El Museo Arqueológico de Sevilla contiene una buena colección de bustos de personajes importantes de la Bética. Las grandes familias controlaban el comercio del aceite y de los demás productos, y gracias a ello llegaron a ostentar un poder cada vez mayor en el Senado de Roma. Curiosamente, ninguna otra ciudad de la provincia dio tantos senadores como la pequeña Itálica. En ella nació Trajano, el año 53 después de Cristo, posiblemente en el seno de una familia de profundas raíces turdetanas.
Esta familia Traja, que ya vemos a través de esta pieza que es importante política y económicamente en la ciudad, muy romanizada andando el tiempo, llega a ser parte, mediante su conexión con las familias Ulpia, Marcia y otras también de Itálica, del Senado de Roma. Como podemos ver, la palabra Traius está escrita incluso con la H intercalada, lo que nos permite relacionar inmediatamente con un instrumento agrícola propiamente turdetano que se llamaba Traa y que hoy en día se conserva y muchos conocerán con la palabra trailla. Por desgracia, aparte de un origen cierto, no hay datos sobre la infancia de Trajano en esta tierra. El ascenso de su familia coincide con el apoyo a Vespasiano, que fue proclamado emperador en el año 69. Bajo su mandato, el padre de Trajano fue enviado a la provincia de Siria como gobernador, y su hijo le siguió, asumiendo el mando de una legión con solo 24 años. Siria era una región fundamental en el territorio romano. Abarcaba el Mediterráneo oriental, haciendo frontera con el temible reino de los partos y el estado vasallo de los nabateos. Esta posición estratégica convertía a las ciudades sirias en centros de ebullición cultural y económica. Además de sus exóticos mercados, las capitales sirias habían levantado imponentes edificios públicos y un sistema viario que facilitaba el tránsito comercial entre ellas. En estos años, el joven Trajano, en contacto con la región, comprendió que desde este cruce de caminos, Roma podría al fin lograr su eterna aspiración: abrir la puerta al comercio del lejano oriente. Allí donde era destinado, Trajano demostraba sus dotes de mando. Tenía fama de conocer a todos los soldados por su nombre. Se ganaba el respeto y el afecto de las tropas luchando en el frente como uno más. De esta forma, consiguió ascender rápidamente en la corte. Pero el emperador Domiciano estaba cada vez más aislado a causa de su gobierno tiránico, que desembocó en su asesinato. El Senado decretó la destrucción de sus retratos, que hoy son escasos incluso en los principales museos italianos. Muerto Domiciano, las luchas por el poder no tardarían en llegar. Nach der Ermordung Domitians wurde Nerva ein alter Senator, der bereits über 60 Después del asesinato de Domiciano, un viejo senador, Nerva, de más de 60 años, fue proclamado emperador. Pero era débil porque no tenía hijos y enseguida se puso en marcha la guerra por la sucesión. Gente como Julius Ursus, Sextus Julius Florentinus, Sosio Senecio, Trajano y seguramente Licinio Sura, que también procedía de una provincia española, trazaron un plan para que Nerva adoptara a Trajano. Entwarfen einen Plan, Nerva dazu zu bringen, Trajan zu adoptieren. El plan era convertir a Trajano en el gobernador de la Germania Superior, al mando de un potente ejército con el que hubiera podido invadir Italia.
Las frondosas provincias germanas estaban atravesadas por el caudaloso Rin, la arteria que comunicaba las ciudades principales. Maguncia era entonces capital de la Germania Superior, y en ella estuvo viviendo Trajano como gobernador. Precisamente junto al Rin, durante unas obras, se descubrieron varios barcos romanos, para los que se creó el Museo de Navegación Antigua. La forma más eficaz de controlar los límites del imperio era a través de estas embarcaciones, en las que un número reducido de soldados podía alcanzar rápidamente cualquier fortificación romana. Maguncia, que hoy es la tranquila capital de Renania, conserva interesantes restos de aquella ciudad que conoció Trajano. Pero si por algo era codiciada esta provincia, era por su fuerte dotación militar. 3 legiones estaban al mando del gobernador, lo que le convertía en un serio aspirante al trono del imperio. Desde Maguncia, trabajó para consolidar y pacificar la frontera, obteniendo algunas victorias que le dieron al emperador Nerva el título de germánico. Gracias a esta labor, y gracias sobre todo a la presión del grupo de hispanos del Senado, el anciano Nerva adoptó a Trajano, convirtiéndolo en su hijo y heredero. Por lo tanto, elige, creo que acertadamente, al hijo de Marco Ulpio Trajano, uno de los personajes más distinguidos de la época de los Flavios, general, gobernador de diversas provincias, una persona vinculada estrechamente a la dinastía Flavia, y elige a su hijo, que con 43 años había estado al mando de la Legión Séptima Gémina y había participado en la revuelta de Saturnino, poniendo fin a la misma. La noticia de la muerte de Nerva sorprendió a Trajano en la otra capital germana, también a orillas del Rin, Colonia. La ciudad actual no solo conserva su nombre romano. La calle comercial más conocida y animada de Colonia se corresponde con la principal vía romana norte-sur, el Cardo Máximo. Al final de esta calle aún se mantiene en pie una de las puertas de la ciudad romana. Las fortificaciones de Colonia servían para defender, pero también para intimidar a los bárbaros, cuya proximidad inquietaba a las ciudades fronterizas. Otros vestigios de la cerca de Colonia se conservan en el Museo Romano Germano. El museo se creó aquí para albergar este gran mosaico en el mismo lugar donde se encontró, y conserva una completa colección de arte romano expuesta en un amplio espacio sin compartimentar. Aquí, 2 figuras de Trajano y Adriano posan juntas, en lo que parece la repetición de un encuentro trascendental que tuvieron los dos en este mismo lugar. Nerva había muerto y la noticia se la trajo otro joven senador español, Adriano, su familiar más cercano. Adriano, que en otoño del 97 había servido en Maguncia como tribuno militar, recibió la información de la muerte de Nerva y rápidamente se puso en marcha para ser el primero en darle la noticia a Trajano. Mostrando una gran seguridad en sí mismo, el nuevo emperador no marchó a Roma inmediatamente, sino que permaneció en Germania asegurando las fronteras. En este tiempo fundó y amplió ciudades como la colonia Ulpia Traiana, que llevaba ya el nombre del emperador.
En esta pequeña ciudad, junto a la moderna Xanten, se ha creado un parque arqueológico que ayuda a interpretar los vestigios y que cuenta con buena acogida entre el gran público. Cada 2 veranos se organizan aquí actuaciones que representan las fiestas y juegos romanos. Gladiadores, soldados, músicos y bailarines. Todos actúan en una puesta en escena que devuelve la vida a la vieja colonia Ulpia Traiana. En realidad, con ella el emperador se aseguraba la estabilidad en este rincón apartado de Roma. No solo garantizaba la presencia militar, sino que los veteranos del ejército conseguían el diploma tras 25 años de servicio, regularizaban su situación con sus mujeres e hijos y la mayoría adquirían la ciudadanía romana para afincarse en la zona. Al ser colonia Ulpia Traiana, una ciudad volcada al río, se creó junto al puerto un gran templo que recibía a los viajeros llegados del Rin y que hoy podemos imaginar gracias a la reconstrucción del parque. El método de reconstrucción empleado aquí en el parque varía. En el templo del puerto usamos un tipo concreto de protección para cubrir los cimientos originales. Este área es accesible hoy en día. Sobre esta protección reconstruimos el templo original en caliza, tal como se hacía en época romana. En la casa que vemos a mi espalda se utilizó un método muy distinto. Aquí usamos materiales y técnicas originales. Estas dependencias pertenecían a la posada de la ciudad, que también ha sido recreada fielmente a través de ejemplos conocidos de mobiliario y de pinturas murales. Cuando Trajano le otorga el rango de colonia, comienza un programa constructivo que dotó a la ciudad de un gran recinto amurallado e imponentes edificios públicos para espectáculos como el anfiteatro. En las termas, que debían dar servicio a una población de 10.000 habitantes, se ha llevado a cabo una intervención radicalmente distinta. Una estructura de cristal protege el yacimiento y al mismo tiempo da idea de cómo fue el espacio original. Desde que recibió la noticia de la muerte de Nerva, Trajano permaneció en Germania durante casi 2 años, hasta el 99. Solo cuando supo que la frontera del Rin era segura, volvió a Roma para hacer su entrada triunfal, convertido en emperador y con el título honorífico de germánico que le acompañaría el resto de su vida. La vieja aspiración hispana se había hecho al fin realidad. Su poder había llevado a uno de los suyos desde la Bética a la corte de los Césares.